Poderoso equipo, un cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de la anatomía de la ATM, conocida como articulación temporomandibular. La ATM, podemos decir plenamente que en la ATM identificamos por parte de la mandíbula un cóndilo, por parte de la porción escamosa del hueso temporal, una depresión cóncava, cavidad glenoidea o fosa mandibular, delimitada anteriormente por el tubérculo articular o eminencia articular en el borde inferior del proceso cigomático del hueso temporal. Y posteriormente a la ATM, el conducto auditivo externo, un poco más atrás la apófisis mastoides y por debajo la apófisis estiloides. La ATM es una articulación sinovial. Eso significa que esta articulación contiene, primero, un amplio patrón de movilidad, gracias a que es sinovial y las sinoviales hacen parte de las articulaciones de tipo diartrosis, que son las más móviles. Segundo, una cavidad con líquido sinovial. ¿Qué otra característica tienen las articulaciones sinoviales? Que las superficies óseas articulares no presentan periósteo y están tapizadas por cartílago articular, que es una variación del cartílago hialino. Aquí pueden apreciar ustedes la apófisis condilar de la mandíbula, es decir, el cóndilo, y este tejido azul claro que está tapizando al cóndilo de la mandíbula. Esto es cartílago articular, es decir, cartílago hialino. Arriba encuentran ustedes esta depresión cóncava, la fosa mandibular. Tampoco tiene periósteo y ven ustedes que está tapizada por este tejido azul clarito. Esto sería cartílago hialino articular. Por lo tanto, esta es la cavidad sinovial. Pero llama la atención algo. Dentro de la cavidad sinovial hay un cartílago que se conoce con el nombre del disco articular. Este disco articular, que es un cartílago fibroso, no está en relación directa ni con el cóndilo mandibular ni con la fosa temporal, porque ya dijimos que estas dos superficies óseas están revestidas es por cartílago hialino, mientras que el disco articular es cartílago fibroso, también conocido como el menisco. Eso nos lleva un poco a remembrar la clase de generalidades de articulaciones, donde definimos un menisco como un cartílago fibroso, pero dentro de una cavidad sinovial. Este disco articular, vamos a ver que nos divide la ATM en un nivel infradiscal, es decir, el compartimiento localizado entre el disco y la superficie condilar, y el compartimiento superior o supradiscal entre el disco articular y la fosa mandibular. Como toda articulación sinovial, está rodeada por una cápsula de tejido conectivo y reforzada por unos ligamentos. ¿Qué es el disco articular? Un cartílago fibroso. Se adapta morfológicamente a las superficies articulares. Podemos mirar que la cara inferior del disco se adapta a la convexidad del cóndilo. La cara superior del disco se adapta a la concavidad de la fosa mandibular. Es más grueso en el borde posterior. Los extremos medial y lateral originan fascículos que se insertan en el tubérculo articular, que van a actuar como elementos de la cápsula. ¿Cómo clasificamos a la articulación temporomandibular? En general, esta es una articulación sinovial elipsoidea o condilia compuesta. ¿Qué es una superficie elíptica? Es una superficie ovalada, a lo cual también se le llama cóndilos, y como la mandíbula tiene un cóndilo a la derecha y un cóndilo a la izquierda, eso hace que la llamemos sinovial elíptica o también sinovial bicondilia o condilia compuesta por los dos cóndilos. Esa es la generalidad, pero como vimos, el disco articular se divide en dos niveles. Por encima del disco, la articulación tiene propiedades o características de articulación sinovial plana, pero por debajo del disco es una sinovial en bisagra, también llamada sinovial troclear o sinovial gínglimo. Gracias a las propiedades planas, la articulación puede deslizar hacia los lados, movimiento que se llama diducción,
y puede deslizar hacia adelante y hacia atrás, movimientos que se llaman protracción y retracción. Gracias a la bisagra gínglimo o troclear, la articulación puede hacer apertura, conocida malamente como la extensión, y cierre cuando mordemos, que es elevación malamente denominada flexión. Por lo tanto, miren la variedad de movimientos. Elevación cuando mordemos, depresión cuando abrimos boca, protrusión cuando desplazamos hacia adelante, retrusión cuando desplazamos hacia atrás, diducción o excursión lateral cuando desplazamos en vaivén de derecha a izquierda a derecha. Como toda sinovial, presenta una cápsula, el disco que ya lo vimos y unos refuerzos ligamentosos que vamos a tratar a continuación. Con boca cerrada, primeros grados de apertura y máxima apertura. Miren ustedes cómo la posición y el grosor del disco se va modificando de acuerdo a la apertura o cierre de nuestra boca. Por lo tanto, este disco se adapta y responde a todos los movimientos de la ATM. Estamos identificando la ATM con sus refuerzos. Lo más básico, la cápsula articular que rodea toda la articulación 360 grados para evitar los derrames del líquido sinovial y la exposición a infecciones. Esta cápsula de tejido articular es conectivo denso y 3 importantes ligamentos. El más resistente, el que más refuerzo da, es este ligamento, el ligamento lateral. Este ligamento se origina en el tubérculo articular y se inserta en la cara lateral del cuello del cóndilo de la mandíbula, que es el estrechamiento que hay por debajo. El ligamento estilomandibular se origina en el proceso estiloideo del hueso temporal y se inserta en el ángulo de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular se origina en la cara inferior del ala mayor del hueso esfenoides y se inserta por delante y por detrás del foramen de la mandíbula. Recuerden que decíamos que el foramen es el orificio por donde entra el nervio y la arteria alveolar inferior. Por delante del foramen de la mandíbula mencionábamos la língula o espina de Spix. Miren ustedes que ahí se inserta el fascículo anterior del ligamento esfenomandibular, ya que el fascículo posterior se inserta por detrás del orificio de la mandíbula y describe un aspecto de Torre Eiffel. Nos interesa la arteria temporal superficial porque de esta arteria se originan pequeñas ramas para la ATM, lo que indica que aquí hay un patrón de microvascularización y muy escaso, y usualmente eso sucede alrededor en las articulaciones. Hay poca vascularización, sobre todo si los tejidos son tejidos cartilaginosos tipo fibroso. El drenaje venoso se hace hacia dos partes, en sentido posterior hacia esta vena que hay por delante del conducto auditivo externo, que corresponde a la vena temporal superficial, y en sentido anterior hacia el plexo venoso pterigoideo, una red venosa que ocupa la fosa infratemporal. La inervación de la ATM depende del nervio auriculotemporal. Esta es la división mandibular del nervio trigémino, que llegó a la fosa infratemporal a través del foramen oval. Tan pronto el nervio mandibular atraviesa el foramen oval, se ramifica. Uno de sus ramos se dirige en sentido posterior, luego se dobla casi 90 grados y se hace vertical. Este es el nervio auriculotemporal. Aurículo porque está por delante del pabellón auricular, la oreja. Recuerden que este es el conducto auditivo externo. Y temporal porque sube a la región temporal. Incluso es un nervio fácil de reconocer porque él hace una especie de ojal a través del cual pasa la arteria meningea media. Miren aquí, la fosa mandibular, se ha retirado el cóndilo de la mandíbula y, como ya mencionamos, el nervio auriculotemporal gira por detrás del cuello del cóndilo de la mandíbula y allí aprovecha para inervar sensitiva y propioceptivamente la ATM. Miren ustedes cómo el nervio auriculotemporal le está proporcionando la inervación. Agradezco mucho su atención, que sean felices y continuamos en la próxima sesión